comentar que la ANAD este año cumple 26 años de existencia y nuestro presidente de la ANAD va a dar un mensaje muy importante. Quiero darle la bienvenida al Comité Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el licenciado Luis Trías del Duque y María Teresa Gutiérrez. También le quiero dar la bienvenida al licenciado Sol Orea, expresidente de la ANAD. Y en este momento está en un cargo importante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Nuestra compañera, la licenciada Ernestina Godoy, también expresidenta de la ANAD, y hoy es diputada federal de Morena. También le doy la bienvenida a Porfirio Martínez, coordinador de Mexicanos Unidos, una organización y miembro de la ANAD. Le damos la bienvenida también a Francisco Sánchez, compañero profesor universitario. Al licenciado Emilio Mesa, comité del 68, compañero, bienvenido. Al compañero Edwin Velasco, catedrático investigador de la UAM y miembro de la ANAD. También tengo el gusto de presentar al licenciado Jesús González Ushman, autoridad del Centro Histórico y también miembro de la ANAD. También le damos la bienvenida al Comité Salvemos Temacapuli de Jalisco. Bienvenidos, compañeros. Iniciamos con la presentación del presidium a nuestro presidente de la ANAD. Perdón, acaba de llegar ahorita el general Gallardo, también miembro de la ANAD. Tengo el gusto de presentar también a la compañera, la licenciada Estelita Ríos, también expresidenta de la ANAD. A nuestro presidente de la ANAD, el doctor Raúl Jiménez. Le damos también la bienvenida a la compañera del Comité Ejecutivo, la secretaria general de la jornada, la compañera Judy Calderón. Tenían una gran batalla y están dando la batalla y siguen dando la batalla. Y una servidora, la licenciada María Luisa Campos, expresidenta de la ANAD, luego secretaria de Finanzas. El uso de la palabra al presidente de la ANAD, un breve mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Queridos, admirados colegas de la ANAD, distinguidos invitados, amigos, amigas todos. Antes que nada, muchas felicidades, un abrazo sincero, cálido, afectuoso, a nombre de la ANAD, por motivo de este importante día de las y los abogados. A nombre de la asociación, me es sumamente grato darles una cordial bienvenida a nuestro tradicional desayuno conmemorativo del 12 de julio, Día de las y los Abogados. Sin duda, estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos de profundo dolor para la mayoría de nuestros compatriotas. Como pocas veces
en la historia patria, la nación está sufriendo los embates de gravísimas patologías políticas y sociales que pareciera no tener fin. La corrupción, la impunidad, la no rendición de cuentas, el descaro, el cinismo, la desvergüenza son indiscutiblemente la piedra de toque, la viga maestra, el símbolo de identidad de la rapaz clase política que nos gobierna. Los derechos humanos son violados en forma generalizada y sistemática. Las torturas, las desapariciones, las ejecuciones sumarias, las persecuciones por motivos políticos, los ataques contra la población civil están a la orden del día. Estamos ante una infame práctica, crímenes de lesa humanidad que se están repitiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional. 11 años después de haber sido inconstitucionalmente declarada por Calderón, la guerra antinarco sigue su curso y su trágico saldo es ya motivo de una gran conmoción a nivel internacional. Más de 150,000 vidas humanas sacrificadas, más de 30,000 desaparecidos, más de 250,000 desplazados, más de 20,000 huérfanos de guerra. La militarización del Estado marcha a galope tendido. De aprobarse la inefable Ley de Seguridad Interior, podríamos estar en el umbral de la instalación de gobiernos genocidas, gobiernos de corte fascista, similares a los que en décadas pasadas hicieron de las suyas en Chile, Argentina, Uruguay y otros países del Cono Sur. Poderosos corporativos nacionales y transnacionales agreden impunemente a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas, con el fin de despojarlos de sus tierras y desarrollar proyectos empresariales devastadores de la dignidad humana, los ecosistemas, la biodiversidad y las hondas raíces culturales de nuestros pueblos primigenios. La embestida neoliberal en contra de los trabajadores está a todo lo que da. El futuro no puede ser más ignominioso. En lo oscurito, patrones, gobiernos y aliados estratégicos se están dando a la tarea de dar forma a una legislación procesal laboral cuyo propósito, ni más ni menos, es retroceder las manecillas del reloj de la historia y acabar de una vez por todas con las normas protectoras de la clase trabajadora inscritas por el constituyente de Querétaro en nuestro portentoso artículo 123 constitucional. La mediocridad, la cobardía, la incapacidad de los gobernantes para hacer frente al energúmeno que dirige los destinos de Estados Unidos rebasa las más elementales normas y parámetros de las relaciones diplomáticas y la decencia política. Son todos ellos inequívocamente genuinos traidores a la patria. Como tantas veces se ha dicho, el pueblo, y solo el pueblo, es quien tiene la primera y la última palabra en relación a estas tremendas cuestiones. Las y los abogados democráticos tenemos reservado un sitio de honor en esta importante cruzada en defensa de la soberanía nacional, el constitucionalismo social, los derechos humanos, la equidad, la libertad y la dignidad de todos los mexicanos. Aquí y ahora, en esta trascendental fecha,
en este día de las y los abogados, los miembros de la ANAF, ratificamos categóricamente nuestro compromiso indeclinable de seguir siendo la conciencia jurídica crítica del país, de seguir apoyando sin descanso las causas de las grandes mayorías. Aquí y ahora, en esta fecha, los integrantes de la ANAF sostenemos con total convicción que tenemos con qué hacer frente a este colosal desafío. Nos avala, sin lugar a dudas, una extraordinaria historia de lucha gremial. Nos avalan más de 25 años de lucha incesante, más de 25 años de participación efectiva en las grandes luchas sociales, más de 25 años de participación en los grandes debates jurídicos y políticos del país. Nuestra fortaleza igualmente proviene, asimismo deriva de nuestros principios fundacionales, de nuestros preciados e irrenunciables valores éticos, políticos y jurídicos que nos distinguen claramente de otras organizaciones de abogados. Por ello, en esta fecha, aquí y ahora, con todo énfasis, proclamamos nuestro credo. Creemos y tenemos la honda convicción de que los derechos se defienden ejerciéndolos. Creemos y tenemos la honda convicción de que el derecho debe ser el hilo conductor, el promotor del cambio social y no un obstáculo al mismo. Creemos y tenemos la honda convicción de que las leyes deben estar al servicio de las grandes mayorías y no de unos cuantos privilegiados. Creemos y tenemos la honda convicción de que el derecho tiene que contribuir a la materialización de la verdad, la justicia y la equidad. Creemos y tenemos la honda convicción de que el derecho carece totalmente de sentido si no se aboca a la defensa, a la preservación de la dignidad humana. Por todo ello, aquí y ahora, con gran gusto, con énfasis, decimos que viva la ANAF, que vivan las y los abogados democráticos. Muchas gracias, doctor Jiménez, por este emotivo mensaje a los abogados. Es un enfoque muy importante. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a nuestra compañera Estelita Ríos, que nos va a hablar sobre la reforma laboral. Buenos días a todos y todas. Muchas felicidades a todos ustedes y a todos nosotros por tener el corazón en el lugar correcto, a la izquierda. Eso creo que nos debe llenar de contento, tener el corazón muy bien puesto. Quiero compartirles una serie de reflexiones que he tenido a propósito de esta próxima reforma laboral. Las comparto con ustedes. En los años 80 se vaticinaba el fin del derecho del trabajo. Sin embargo, si pensamos como el jurista francés Gerard Leon-Cahen y otros connotados doctrinarios, y comprendemos que el derecho del trabajo es expresión de las condiciones materiales, económicas, políticas y sociales de un determinado contexto histórico, podemos concluir que este derecho, al ser reflejo y expresión de esas condiciones, es cambiante. Hoy, frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organización del trabajo, a la prevalencia de una ideología cada vez más individualista y por tanto excluyente y aislacionista, pareciera que el derecho del trabajo, como tutelar de los derechos de la clase trabajadora, está desapareciendo. ¿Por qué? ¿Quién se dará la tarea de hacer realidad estos derechos
si los trabajadores y trabajadoras han perdido sus referentes colectivos, la fábrica y el sindicato, han visto evaporarse su permanencia en un empleo, su seguridad laboral y social, han perdido su sentido de identidad y pertenencia de clase. Así, puede creerse que efectivamente el derecho del trabajo está en vías de extinción. Nada más falso. El derecho del trabajo sigue vivo, plenamente vigente, no solo con la perspectiva de un derecho protector de la clase trabajadora, sino con la del reconocimiento de los derechos humanos laborales que ponen coto al ejercicio del poder del empresario sobre los trabajadores y trabajadoras, que ponen límite a la desigualdad jurídica y a la falta de libertad del trabajador o trabajadora cuando se somete al poder de dirección del empresario. Y está plenamente vivo porque sus postulados jurídicos se han extendido a otras áreas del derecho. Es así que han surgido teorías como la del contratante débil para enfrentar a las grandes empresas o a los bancos y proteger al consumidor y al cliente. La del levantamiento del velo en caso de fraudes societarios, equivalente del principio de primacía de la realidad en materia laboral, o la del análisis de la verdadera naturaleza de los contratos, el reconocimiento y protección de grupos vulnerables, la prohibición de la discriminación y otros más. En el ámbito procesal, algunas de las nociones del derecho procesal del trabajo también se aplican: las pruebas dinámicas, la carga de la prueba a quien tiene los mayores elementos probatorios, etc. Son todas ellas nociones jurídicas originalmente surgidas en el derecho del trabajo precisamente sobre la base del reconocimiento de la existencia de desigualdades materiales que el derecho en su conjunto no puede ni debe tolerar. Sin embargo, nuestra sociedad vive en un mundo de contradicciones. Por un lado, se hacen extensivos los principios originalmente derivados del derecho del trabajo a otras áreas de la vida, y por el otro se pretende ampliar los límites del dominio de los empresarios sobre los trabajadores, que quieren disponer ahora no solo de su tiempo de vida durante las 8 horas legales, sino de su vida toda, no solo de ellos, sino de sus familias, privándolas en el momento que a esto les convenga de su sustento y de sus derechos elementales, como en las épocas más salvajes del capitalismo. Por favor. El proceso de reforma laboral que se vive en nuestro país comparte estas contradicciones. Por una parte, se preconiza la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales, y por la otra se pretende, desde luego, por las fuerzas más retrógradas de este país, volver a los albores del siglo XIX, privatizar el derecho del trabajo, enarbolar el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ya superado aún en otros ámbitos del derecho. Se quiere volver al principio civilista de la carga de la prueba y al examen objetivo de las probanzas. Quieren convertir el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores en pleito de abogados y no en obligación del Estado de garantizar estos derechos fundamentales, cuando lo que da legitimidad al Estado y al uso de su fuerza es precisamente la protección y garantía que debe brindar a todos sus integrantes, primordialmente respecto del derecho a un trabajo digno, sin condiciones que coarten la libertad y provoquen una desigualdad, tal que hagan inefectivos los demás derechos de los seres humanos. No podemos pensar que el derecho a la vida digna de la mayoría de los habitantes de este país sea una realidad si no se nos garantiza un trabajo digno. Es la base de los demás derechos humanos: la vida, la igualdad, la libertad, la educación, la salud, la vivienda, etc. Y es en este campo de acción donde la ANAH debe desarrollar la función social que le corresponde: desenmascarar a quienes bajo la bandera de modernidad, de la adaptación a los cambios económicos y tecnológicos, quieren volver a concepciones jurídicas ya superadas, a esos retrógradas que miran al pasado y quieren el dominio absoluto de sus intereses lucrativos y pecuniarios, y lanzarse, junto con las demás fuerzas progresistas, a la defensa de los postulados básicos del derecho del trabajo,
a la exigencia del Estado mexicano para que cumpla con su obligación de hacer plenamente efectivos los derechos humanos laborales. Y sí, exigir una reforma laboral que no solo declare vigentes los derechos básicos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras, sino que establezca su plena efectividad y eficacia, sin condicionamientos, sin obstáculos y sin limitaciones. Por ello, se convoca a los integrantes y amigos de la ANAR a renovar nuestro compromiso con las mejores causas del pueblo e iniciar una campaña de desenmascaramiento de aquellas posiciones que, diciéndose progresistas y renovadoras, solo pretenden retroceder a un pasado ya superado, pero con la visión clara de la necesidad de seguir avanzando en el cumplimiento y el desarrollo de los derechos humanos laborales, con base en los principios de universalidad, progresividad e interdependencia de estos derechos. Aprovechemos para ello los avances tecnológicos en la comunicación. Ya nuestro colega Jorge Viveros ha apuntado algunas ideas sobre cómo usar la Internet, las redes sociales, YouTube. No nos mantengamos al margen de su uso. Ellos nos servirán para intercomunicarnos con otras asociaciones afines, con grupos, con organizaciones de trabajadores a nivel nacional e internacional, para conjuntar esfuerzos que impidan el retroceso del derecho laboral en nuestro país. Hoy, para la ANAR, esta es una tarea ineludible. Aportemos un poco de nuestro tiempo, algo de dinero y tal vez un pequeño esfuerzo adicional para la digna tarea. Que este Día del Abogado sea de renovación del compromiso con la causa de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Estelita, por este mensaje tan importante a los abogados y a las abogadas. Bueno, yo quisiera darle el uso de la palabra a la compañera secretaria general del Sindicato de la Jornada, Judith Calderón, que es tan amable, para que nos dé un mensaje. A todos un abrazo y mi reconocimiento, porque los trabajadores y los dirigentes necesitamos el apoyo de abogados honestos, de abogados sagaces que sepan en qué momento podemos meter un amparo, en qué momento insistir en que nuestra huelga debe ser existente, en qué momento hay una trampa por parte de un abogado empresarial para decir que nuestro recuento no vale porque tomó un padrón de 2015. Les quiero decir que los trabajadores y las trabajadoras de la jornada tenemos un gran problema. La administración decidió desde enero quitarnos todo el contrato colectivo. Interpusimos un emplazamiento a huelga por revisión de contrato y la Junta lo mantuvo detenido 5 meses. Se tuvo que interponer un amparo por parte de nuestros abogados. Está nuestro abogado José Luis Contreras, está la abogada, está Ulises Aldril, está Víctor Contreras, está la abogada Luz María y Guadalupe Rivera, están trabajando con nosotros, pero lo que hizo la Junta fue guardar el amparo 5 meses. Nosotros pudimos votar la huelga hasta el 5 de junio y le dio secuencia al conflicto colectivo de naturaleza económica, le dio preferencia a esto, y los peritos de la Junta dijeron: no les quites el 100% de prestaciones, quítense el 70%. Así estuvo de fuerte el asunto. El volante que está repartiendo Leonardo Mondragón es uno que repartimos en la Junta, hicimos mítines, denunciamos la corrupción en la Junta, denunciamos que no se cumple con lo que marca la ley, y ganamos la huelga. Los trabajadores pudieron votar la huelga 5 meses después y dijeron: es inexistente porque tomaron un padrón de 2015. O sea, trampa tras trampa. Sin embargo, los trabajadores que estuvieron afuera se sienten fortalecidos, sienten que fue digno salir a la calle y decir lo que nos está pasando. Al declararla inexistente, nosotros metimos un amparo, los abogados ya lo tenían listo. Después metimos algo que se llama suspensión, porque nos obligaban a regresar en 24 horas a trabajar.
la ganamos, pero con un detalle. Por eso no entregamos las instalaciones en la madrugada y eso fue un triunfo para los trabajadores. Dijeron que teníamos que regresar, que podíamos no regresar en 24 horas, que ganábamos la suspensión, pero que se quedaran en huelga los que quisieran y los otros regresaran al trabajo. Y las instalaciones abiertas. Así está, por eso es tan importante conocer lo que ustedes hacen, que ustedes nos asesoren, nos den el apoyo, que veamos lo que hacen otros movimientos. Entonces la huelga se levantó el 4 de julio a las 12 del día, después de una minuta. Ya habíamos hecho varios mítines en la Junta. Les agradezco infinitamente todo el apoyo y el esmero que ponen en su trabajo, porque yo creo que abogados como Jesús Campodina abrieron la brecha de que los trabajadores tienen un respaldo. Muchísimas gracias y felicidades. Esta información los medios nos les ponen. Y qué bueno que de viva voz nos expongas esta problemática que está sucediendo con los trabajadores de la jornada. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al padre Gabriel Espinosa, que es parte del comité Salvemos Temacapuli de Jalisco. Están dando una gran lucha en contra de la presa Zapotillo. Tiene este problema, tiene 12 años y su asesora es Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinosa, miembros de la ANAT, y se les dio un reconocimiento. El año pasado están dando este problema. Tengo entendido que quieren inundar 3 pueblos de Jalisco, ¿verdad, Claudia? Entonces le damos el uso de la palabra al padre Gabriel Espinosa. Es que está tan joven que no lo ve. Buenos días, gracias por la invitación y felicidades a todos los abogados y abogadas. También yo me estoy convirtiendo en abogado, pero yo, como diría un abogado de Jalisco, Anacleto González Flores, yo soy de los que andan como aprendiendo por cada experiencia que tenemos en la vida, ¿verdad? Los que andamos en la escuela de la vida, brincando de aquí para allá en distintas situaciones. Y también quisiera compartirles un pensamiento de un abogado viejo y muy reconocido a nivel mundial, que es Mahatma Gandhi, ¿verdad? Y bueno, pensando en él, también recordar a todos los abogados y abogadas que ya no están aquí porque ya cumplieron su plazo en esta vida, y un gran reconocimiento. Somos de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, en Jalisco, y sí reconocer también el trabajo de los abogados Claudia y Guadalupe, que nos han acompañado ya durante 10 años y que se han ganado muchas batallas. Pero últimamente el gobernador de Jalisco ha querido decir que hemos perdido y que él ha perdido junto con nosotros, cosa que no es cierta. Pero seguimos defendiendo la vida, la justicia y la paz, y hemos venido a este estado de México, al DF, para dar una conferencia de prensa, para sumar fuerzas, para hacer un llamado nacional a que las grandes mayorías se les deben respetar sus derechos humanos, y también a las grandes minorías. Y cuando decimos grandes minorías, son a todas aquellas pequeñas comunidades que tienen grande la dignidad. Y también las grandes minorías que quieren acaparar todos los recursos y que debemos ponerles un alto, porque creo que no es justo que acaparen lo que es de todos. Bien, termino con la frase entonces
de Mahatma Gandhi que me parece muy interesante. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. También quisiera compartir hoy unos versos, porque también hay abogados que se dejan vencer, pero esos no están aquí. Aquí están los invencibles, ¿verdad? Hay unos versos de Almafuerte, un poeta argentino, que es Pedro Bonifacio Palacios. Él dice en una de sus poesías: no te des por vencido ni aún vencido. Así se la sabe. ¿Me la pueden reclamar, por favor? No, felicidades. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y amenaza feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que ruede y vocifere vengadora, ya rodando en el suelo tu cabeza. Gracias. Me acompaña Marisol y Socorro también del comité, y agradecemos que ustedes puedan también ser solidarios con esta causa. Aquí la diputada Ernestina tuvo la bondad de invitarnos a este desayuno. Gracias, ya la invitación ya es un signo de solidaridad muy importante, y igual siéntanse siempre invitados a Temacapulín, a Cacique y Palmarejo, allá en Jalisco. Muchas gracias. Al principio lloraba mucho y decía: sí, nos van a poder. Les hablo en esta forma porque no estoy preparada, pero creo que en el camino de la lucha que hemos llevado hemos aprendido sobre todo a defendernos, y más cuando yo sufre mis derechos. De ahí para allá ya no me pude detener. Hay veces que caemos, pero nos volvemos a levantar, porque nuestra dignidad vale como cualquiera. Nuestra identidad y nuestro territorio es nuestro territorio, y nadie nos va a sacar de ahí. Ya se lo dijimos, nos sacarán por las patas por delante, de otra manera no. Y también entendamos que solo el pueblo salva al pueblo. Esa hemos sentido una gran verdad, aunque nos han desgraciadamente, y le siguen enseñando a nuestros niños el himno donde dice: mas si os sale un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo, piensa patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Yo pienso que habemos muchos soldados, pero muchos, habemos más pueblo que gobierno, y si nos hermanáramos y tuviéramos la dignidad, todos, creo que otro México tendríamos. No podemos estar echados en la hamaca. He entendido todo eso, y a mi edad a veces digo: ya no puedo, pero Dios me da muchas fuerzas. Este día yo creo que Dios acomoda todo, porque estamos aquí. No teníamos contemplado esto. Entonces, yo entiendo, y estamos entendiendo que México sigue siendo la gran hacienda, que los representantes y empresarios son los caciques, y nosotros seguimos siendo los, ¿cómo le llamaban? Los peones. Y aparte, estas luchas son entre jodidos y jodedores, pero para atrás ni pagarás vuelo. Siempre adelante. No podemos ser gusanos que nos pisen, porque entonces chillaremos. Muchas gracias. Yo nada más agradecerle nuevamente, bueno, a todos felicitarlos, muchas felicidades, porque de verdad son una gran
grandes personas, y a la diputada y a la licenciada, pues qué les puedo decir. Sí, de veras gracias a ellos hemos aprendido muchísimo. Como dice mi compañera, mi amiga Marichu, estábamos con los ojos cerrados. Gracias a los licenciados que nos dijeron que no, y que bueno, estamos atados, que despertemos y a luchar, entonces aquí estamos. Y gracias nuevamente a ustedes. Felicidades. De los compañeros y con todo gusto en lo que podamos ayudarles con todo gusto a nivel nacional. Bueno, yo quisiera que también nos dijera unas palabras el licenciado González Zulmán. Licenciado, si es tan amable de pasar aquí al presidente. Que no venga preparado. Él siempre está preparado. Sí, así es. Gracias, María Luisa. Bueno, no, la verdad es que solo pues estamos en el centro histórico, en la fuente, en el manantial de nuestra identidad nacional, lo que además concilia perfectamente con nuestra asociación también nacional de abogados y democráticos. De modo que pues nos sentimos íntimamente identificados en estos principios, en esta lucha por el derecho, en esta cruzada tan difícil, porque pues los tiempos no son nada fácil y las adversidades, como hoy lo acabamos de constatar con la presencia de nuestros amigos de Jalisco, que son víctimas de un asedio, de una amenaza, de una casi consumación de un despojo, pero que contra toda lucha, contra toda desesperanza, se vuelven a parar enhiestos a hacer frente a las adversidades. Yo creo que ese es el sentido más profundo que nos heredaron nuestros fundadores, el maestro Krieger, el maestro Campos Limas. Yo creo que ese espíritu, ese sentido de la lucha por el derecho, ese compromiso indeclinable porque México sea mejor, es para ganar, como lo ha dicho también nuestro presidente, el credo pilar, el credo que nos une, el credo que nos identifica y el credo que para el futuro nos hará ganar la contienda. Antes que nada y por encima, México, un Estado de Derecho. Damos la bienvenida al licenciado Abraham Bode, litigante y representante de Morena en el sur del Estado de México. Aquí en la Ciudad de México, me pasaron mal la mano. Bienvenido, licenciado. Bueno, también yo no quiero dejar de un lado presentar a nuestro compañero, el general Gallardo. Él estuvo 10 años injustamente en un proceso por el solo hecho de pedir que dentro del ejército hubiese un protector de derechos humanos. Entonces, el licenciado Emilio Krieger estuvo muy pendiente de este proceso y le damos la bienvenida y le damos el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, especialmente Raúl, que siempre está muy pendiente de las cosas. Y bueno, quiero hacer una puntualización. El discurso que dijo, o las palabras que tomó Raúl, son así como un proemio para una toma de posesión de la presidencia de la República o una apertura de la sesión del Congreso Federal, una cosa, o sea, es brillante sus participaciones. Yo les agradezco su comentario, pero quiero hacer una puntualización sobre la institución del ombudsman militar. Miren, yo tengo mucha experiencia, porque desde los 15 años me di de alta en el ejército. Muchos de aquí juraron la Constitución ya adultos. Yo juré la Constitución cuando era niño todavía. Y bueno, a mí se me quedó muy marcado, y la experiencia que yo tuve durante toda mi carrera militar, siempre dije cuál era la misión de un ejército democrático en un estado como el mexicano. Entonces me aboqué a investigar y llegué a la conclusión
de que tiene que haber una institución que supervise la acción de mando, la acción del gobierno y las relaciones civiles militares en México. Yo lo intitulé, pues, el Ombudsman militar, ¿no? Pero es una institución del Congreso que, si bien es cierto, puede defender los derechos humanos de los militares, porque también tenemos derechos nosotros, es una institución que va a supervisar el ejercicio de mando, el ejercicio del presupuesto, la rendición de cuentas y sobre todo el sometimiento que debe tener una institución militar al poder civil del Estado. Esto que yo les comento, yo se lo dije en público entre todos los generales del ejército, se aceptó, nada más que el asunto fue que salió publicado. Y entonces aquí me llamaron a cuentas y el secretario de la Defensa me llamó la atención, hubo una discusión y a grandes rasgos les digo qué pasó ese día. El señor secretario quería que yo retirara esa tesis, era un trabajo académico, y le dije que no lo podía hacer. Él decía que no era de mi autoría y bueno, finalmente me amenazó y yo le dije que no podía yo pedirle permiso a nadie para hacer uso de mis derechos constitucionales, que era la libertad de expresión. Y entonces me dijo que me iba a encarcelar y yo le contesté, pues encarcele si se puede. Y pues sí, me tuvo casi 10 años. Pero eso para mí fue muy emblemático y aparte de ello, yo le decía a mi director de tesis, a los compañeros cuando se titulan y hacen una tesis se les abre el futuro. Y usted, con esta tesis y con esta asesoría, me abrió las puertas de la cárcel, doctor. Y bueno, estaba muy apenado. Pero a lo que les quiero decir es lo siguiente. Para mí fue una oportunidad histórica porque por ahí se empezó a abrir el ejército. A partir de mi encarcelamiento en 1993, se creó una institución de derechos humanos dentro del ejército, que más bien lo viola. Se creó una dirección de comunicación social. Se hicieron una planeación estratégica de defensa a la seguridad interior que tiene como eje conductor el tema de derechos humanos. Se hicieron cartillas que todos los soldados traen en su bolsa, aunque los violan los derechos humanos, pero traen esa cartilla. Se dio una activa participación de las mujeres dentro del ejército. Hoy en día tenemos militares con el grado de generales. Entonces, lo que les quiero decir es que a pesar de ello hubo un cambio y sigue habiendo un cambio. El reto es, como lo dijo aquí Raúl, para mí una de las situaciones que estamos viviendo en México y el objetivo principal que debemos tener ustedes como abogados, y yo les agradezco la invitación aquí a la NAT, debemos desmilitarizar a la sociedad mexicana. ¿Sí? Debemos devolver al ejército a sus cuarteles, que el ejército se dedique a la defensa nacional y que el debate civil, incluso electoral, sea netamente civil. El ejército mexicano no tiene por qué intrometerse en nuestros asuntos. Y eso tenemos que hacerlo nosotros. Nadie más lo va a hacer, como ya se mencionó aquí. El pueblo solo defiende al pueblo. El pueblo puede salvar al pueblo. Y estamos en una coyuntura muy importante en el 2018. Por primera ocasión, sin decir nombres ni partidos, estamos en una coyuntura histórica en donde nosotros podemos dar un cambio para tener un México democrático y justo. Finalmente les quiero hacer una mención y con esto termino. El poema que leyó el compañero de Jalisco, ese poema fue encontrado en unos vestigios de los soldados atenienses en el pecho de un protector de lo que usaban anteriormente, de una armadura, y es un poema que estaba escrito en sánscrito, en ese idioma. Ese pensamiento es muy importante y quiero decirles que con otros más que yo tengo, eso siempre me lo he repetido en mi cabeza. Tenemos que luchar, la lucha es eterna y tenemos que decir, como dice ese poema hasta el final, que ruede y vocifere por el polvo ya rodando nuestras cabezas. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pasar por alto que también nos diera
unas palabras, licenciado Abraham Borde, si es tan amable. Muchas gracias a todas y a todos. No venía netamente preparado para hacer uso de la voz, sin embargo, en el camino tomé la iniciativa de generar y suscribir algunas ideas. Primeramente, comentarles a todas y a todos que es un gran compromiso y una notable sensibilidad el hecho de que nos reclama México el día de hoy para la transformación de las leyes y los ordenamientos jurídicos que hacen de este país y de esta ciudad el mejor instrumento para salvaguardar los derechos de mujeres y hombres que plantean la plataforma de nuestro presente y proyecto de nuestro futuro. Señor presidente de la ANAD, doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, distinguidas personalidades y colegas que nos acompañan en este día. El día de hoy es grato saludarlos e integrar parte de esta mesa donde por un lado celebramos esta fecha memorable como Día del Abogado y asumo también el alto honor de recibir la invitación de integración de esta asociación por parte del licenciado Jonathan Sol, al cual agradezco profundamente el gesto de integración, y ver en esta augusta institución una cofradía que converge en una forma responsable y dinámica a todos aquellos que somos responsables de los acelerados cambios que el país demanda, tanto en la vida democrática de nuestro país como en la alta responsabilidad que la sociedad nos encomienda al asumir la tarea de ejercer el derecho como instrumento diario de nuestras vidas y el llamarnos con orgullo abogados en todo su contexto. El día de hoy vivimos tiempos de cambio, momentos que nos exigen estar mejor preparados para enfrentar la embestida de la crisis de valores en el ejercicio de nuestra profesión, pero más para hacer frente a la camarilla que se organiza para hacer del derecho simulación de justicia, sirviéndose de esta para beneficio propio o beneficio de algunos cuantos. Nos espera una gran tarea y nuevos retos. El 2018 no lejano podrá a prueba una vez más los ideales por los cuales decidimos ser abogadas y abogados, en donde seremos orquestadores y actores de las transformaciones y los cambios que el país requiere, y seamos críticos pero propositivos, seamos auténticos pero responsables, seamos libres y liberales pero con ideas claras, seamos siempre con orgullo abogadas y abogados. Muchas gracias por su atención y felicidades a todos los. También invitamos cordialmente a que también nos dé un mensaje, perdón, el compañero Porfirio Martínez. No venía preparado, pero se escribía en camino. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias por permitirme dar un saludo, un mensaje a nuestros colegas. Es realmente muy satisfactorio que ese propósito que abrazamos hace 26 años, un grupo de abogados que entonces éramos más o menos jóvenes, éramos un poquito más jóvenes que ahora, sí. Y pues contando con el respaldo, con el apoyo
de dos grandes abogados y académicos, el doctor Krieger y el doctor Barrera Graf, logramos constituir la ANAT y darle vida a este propósito de muchos abogados, que hay que decirlo también y reconocer que ya los compañeros en el FENAT habían dado unos primeros pasos en la integración en la organización profesional de los abogados progresistas. Esto realmente es un motivo por sí mismo de celebración, pero lo más importante es celebrar que hoy seguimos con el mismo propósito, que hoy seguimos con el mismo entusiasmo, que hoy seguimos con la misma convicción, como lo ha dicho nuestro queridísimo presidente. Vamos hacia adelante. Como dijo nuestra compañera, que dice que no está preparada, no sé para qué se quiere preparar, pues está más preparada que muchos de los que estamos aquí. Y vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Y no se olviden los que de repente se confunden y dicen qué está pasando con el derecho. Bueno, pues se les olvida que el derecho no es más que la expresión más nítida de la correlación de fuerzas de la sociedad. Entonces se retrocede en el derecho, pues cuando la derecha, cuando los conservadores tienen más fuerza y van imponiendo sus intereses. No hay que espantarse, lo que hay que hacer es cambiar la correlación de fuerzas para darle más enjundia a nuestra lucha y conquistar mejores condiciones para nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer junto al pueblo, que es el que al final de cuentas decide hacia dónde hay que ir. Creo que aquí se ha expresado muy claramente la necesidad de esa unión, de ese esfuerzo conjunto de todos los que luchan. Miren, por ejemplo, aquí no está siendo agredido ya brutalmente nuestro compañero Mario Luna, representante vocero de la tribu Yaqui. Sé que anda aquí en la Ciudad de México, vamos a tratar de encontrarlo al rato, porque hemos estado trabajando algunos de la ANAT muy de cerca con los compañeros de la tribu Yaqui, igual que con los triquis, igual que con muchas naciones originarias de este México plural y pluriétnico. Creo que en ese esfuerzo hemos estado conversando algunos compañeros de la ANAT, especialmente nuestro compañero presidente y también nuestro queridísimo compañero y amigo el general Gallardo, para que pronto podamos realizar un foro, un seminario, como le podamos llamar o le queramos llamar, para intercambiar algunos planteamientos y algunos conocimientos de carácter técnico, jurídico, político, sociológico, pero sobre todo con la participación de los actores de la lucha de nuestro pueblo. Vamos a invitar a muchos compañeros que están luchando, como nuestros compañeros que aquí han llegado de Jalisco, ahí están los compañeros de Zacatecas, que también están siendo despojados de sus tierras por las mineras que ahora tiene concesión Carlos Slim, y todos los compañeros que a lo largo y ancho del país están siendo agredidos. Vamos con ese propósito, ahí yo lo quiero dejar como información. Vamos a estar pendientes en el momento en que ya tengamos preparado nuestra reunión. Se les invitará para que participen todas y todos, porque es el compromiso de los abogados democráticos: actuar, pensar y actuar. Muchas gracias. Gracias, compañero Porfirio Martínez. Bueno, quisiera también que nos dieran unas palabras, un mensaje del compañero Luis Frías Tedeyuque, que es del Comité Ejecutivo de Nuevo León. Compañero Frías Tedeyuque, si es tan amable.
Gracias, buenos días. Seré breve. Quiero subrayar en este día una cualidad que tenemos los seres humanos para engañarnos. Usualmente nos engañamos y pensamos que las cosas van muy bien, y el mensaje que nos ha dado hoy nuestro presidente nos ha llevado a ver la realidad, y esto nos enfrenta al reto de tener que asumirla y luchar hacia adelante. Es muy alentador que tengamos la comunión de intereses, la comunión ideológica, y que esta mesa no es una mesa de festejo, sino que es una mesa para tomar conciencia de todas nuestras necesidades y de nuestra ideología. Así es de que enhorabuena a todos y muchas gracias. Felicidades. Yo quisiera hacer mención que en el mes de marzo tuvimos el deceso de una gran compañera, la compañera Evita Castañeda, esposa de Efraín Capiz, de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, de Morelia, Michoacán. Yo le pido y la despidamos con un aplauso de medio minuto porque sé que estamos desayunando. La última intervención va a ser del doctor Raúl Jiménez sobre la transformación de la ANAD en Colegio de Abogados Democráticos. Se le da el uso de la palabra. Bien, estamos ya prácticamente sobre el tiempo del alquiler de este salón para el desayuno y el tiempo laboral para cada uno de nosotros aquí presentes. Seré breve en esto que les queremos compartir como Comité Ejecutivo Nacional de nuestra organización. ¿Por qué estamos pensando en que la ANAD, sin dejar de ser la ANAD histórica, tiene que evolucionar para convertirse en ANAD, Colegio de Abogados Democráticos? No es un capricho, no es el producto de una imaginación desprendida de la realidad. Se trata de una exigencia del tiempo presente. La sociedad, sin lugar a dudas, reclama que los profesionales del derecho, independientemente de nuestras respectivas especialidades y campos de desarrollo, tengamos estrictos estándares de conducta ética profesional, y que por otro lado tengamos autocontrol de nuestras organizaciones gremiales para asegurar la calidad, la seriedad, la responsabilidad y la rendición de cuentas ante quienes solicitan de buena fe, de buen grado, en un clima de confianza personal y profesional, nuestros servicios independientes. Pero hay una razón más por la cual estamos, como Comité Ejecutivo Nacional, convencidos en este momento
de que es imperioso dar ese gran salto cualitativo para convertirnos, para transformarnos en colegio de abogados democráticos. Y esto tiene que ver, compañeras, compañeros, con un proyecto de reforma a los artículos 5º, 28 y 73 de la Constitución General de la República. Este proyecto está radicado en la Cámara de Senadores. El proyecto se prevé, se especula que va a ser rehabilitado en fecha próxima y que muy probablemente esté entrando en vigor a principios del año 2018. El proyecto lo que plantea es modificar estos artículos ya mencionados, 5, 28 y 73, con el propósito de hacer obligatoria la colegiación y la certificación de las profesiones que va a definir el legislador en una ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. De acuerdo con este proyecto de enmienda, de reforma a la Constitución, dentro de las profesiones que van a quedar sujetas a la obligación, al imperativo de colegiación y certificación, está nuestra muy noble, generosa, extraordinaria profesión de abogados, licenciados, licenciadas en Derecho. Creemos que esta reforma va a seguir su curso, por lo antes dicho, pero también porque los países con los cuales tenemos tratos intensos de todo tipo han adoptado este modelo de autocontrol, de aseguramiento de la calidad ética y profesional de los servicios independientes de la abogacía. Si la reforma entra en vigor en términos claros y llanos, las y los abogados tendremos la obligación de formar parte de un colegio reconocido, registrado ante la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones, y asimismo estaremos obligados a certificarnos de nuestras capacidades, actualización de conocimiento, etcétera, a través de un ente certificador. Se prevé que el ente certificador sea, de acuerdo a lo que se disponga en la ley reglamentaria, un colegio de abogados reconocido y a su vez certificado ante la Secretaría de Educación Pública. Todo ello pues está trazando el camino, sin lugar a dudas, la vía incontrovertible de prever el futuro y dar pasos adelante hacia la conversión de la ANAD en un colegio de abogados democráticos. ¿Por qué razón? Primero, porque tenemos legítimo derecho a convertirnos en colegio de abogados. Lo hemos sido con un perfil sui generis a lo largo de casi 26 años de vida extraordinaria, de vida fructífera de la ANAD. Y en segundo lugar, porque evidentemente el perfil, los valores, la visión, la vinculación con las luchas sociales que tenemos los abogados democráticos no empata con la visión conservadora, eventualmente retrógrada, podríamos decir neoporfirista, que tienen muchos de los colegios de abogados imperantes hoy en día. Para dar un dato, algunos de estos colegios y barras de abogados, sobre todo las de corte y nivel nacional, tienen en sus comisiones, por ejemplo, en el derecho de la energía, presentes y acaparando la actuación de los colegas a los representantes de los grandes corporativos transnacionales que están justamente aprovechando la tragedia nacional de la reforma energética, están justamente explotando la riqueza de los mexicanos.
No cabemos, no tenemos acomodo en esos colegios cuya visión no tiene nada que ver con el sentido progresista, con la visión sociopolítica del fenómeno de lo jurídico que tenemos los abogados democráticos. Por ello, y porque tenemos el derecho histórico adquirido para hacerlo, habremos en una fecha próxima de constituirnos en colegio de abogados, aclarando que ello no va a significar renunciar a nuestra historia de vida. Ello no va a implicar comprometer nuestros valores, nuestra ideología, nuestro legado de lucha en pro de las mejores causas del pueblo de México. Tendremos, si el proyecto finalmente es aprobado en una asamblea general extraordinaria a la que habremos de convocar como Comité Ejecutivo Nacional, por así decirlo, dos roles, dos cachuchas por desempeñar como ANAD, Colegio de Abogados Democráticos. Seguiremos siendo la ANAD histórica, seguiremos siendo la conciencia crítica jurídica del país, seguiremos siendo el órgano colegiado de denuncia de las graves desviaciones y las tragedias que están viviendo los mexicanos. Y al mismo tiempo, en lo interno, seguiremos desempeñando las funciones y las tareas que nos va a marcar la normatividad, la presente, la ley de profesiones, y la futura, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Y así vistas las cosas, la ANAD Colegio de Abogados Democráticos será el foro en el que nosotros, abogados democráticos, con altos estándares, con rigurosos métodos de evaluación y calificación, nos estaremos certificando para con ello estar dentro de los parámetros que se van a desprender de la reforma, fundamentalmente al artículo 5º constitucional. Y dado lo anterior, en el escenario de futuro de que alcancemos la meta de ser Colegio de Abogados Democráticos, tendremos un riguroso código de ética gremial, 2, un estricto reglamento de certificación. No se trata de certificarnos a lo chafa, no se trata de vender, otorgar o regalar la certificación a los colegas. Se trata de jugar en serio a la actualización, a la capacitación y al reconocimiento social de que nosotros, dentro de nuestra visión del derecho progresista, del derecho como producto histórico de la lucha de clases, tenemos iguales o superiores estándares de calidad académica y profesional equivalentes a los de cualquier barra de abogados, porfirista o no porfirista. Vamos a tener evidentemente una comisión encargada del mecanismo de la certificación, comisión a la cual vamos a integrar académicos de prestigio nacional e internacional que compartan nuestra visión progresista y democrática del derecho. Vamos a tener una junta de honor, vamos a tener un reglamento del servicio social y fundamentalmente vamos de esta manera a posicionar a la ANAD no solamente como lo que hemos sido históricamente, sino también como una organización de abogados democráticos que se renuevan, que se modernizan, que están al tanto de las nuevas corrientes, sobre todo las corrientes democráticas constitucionalistas, para de esta manera servir más eficazmente a lo que nos debemos, al pueblo y solo al pueblo. Muchas gracias. Para
que esto lo convoque o este mensaje Ernestina Godoy, nuestra gran compañera Ernestina Godoy. Quiero que tú des el mensaje último aquí a los compañeros. Le decía al doctor que lo dijera yo, pero qué mejor Ernestina, que es una de nuestros miembros de la ANAR y fundadora de la ANAR, que fue presidenta de la ANAR. Ella tuvo la iniciativa de entregar la medalla de Emilio Krieger en su periodo de presidenta. Muchísimas gracias. Ya todo el mundo estamos listos para irnos a los juzgados. Siempre decimos, es que nos tenemos que ir a los juzgados y por eso nos tenemos que ver muy temprano, a las 8 de la madrugada. A mí siempre me da muchísimo gusto. Hay fechas que la ANAR tiene ya establecidas, que tiene que haber algo, tiene que haber una celebración. Y así es el Día del Abogado. Y no lo hacemos como de una manera comercial, para celebrar el Día del Abogado, sino como una manera de recordar que no somos iguales, que los abogados democráticos no somos iguales a esos abogados que han desprestigiado la carrera, que el papel del abogado es para nosotros un papel de defensa, un papel de avanzada, un papel de protección del pueblo, y por eso decía el maestro Krieger, nuestro fundador, somos la conciencia jurídica de este país, y pese a nosotros, la ANAR sigue, porque a veces no venimos todos, a veces estamos muy ocupados y demás, pero siempre hay pilares, ¿sí? Hay pilares que mantienen a la ANAR viva, y eso lo agradece los movimientos, lo agradece el pueblo de México. Pilares como nuestro queridísimo Jesús Campos Dinas, que durante muchos años fue nuestro sostén y que lo sigue siendo aun cuando ya no está con nosotros. Y yo les agradezco a todos que se den el tiempo, que sigan estando en la ANAR. Agradezco muchísimo a este nuevo Comité Ejecutivo Nacional, a nuestro presidente, por esta iniciativa de constituirnos en colegio sin dejar de ser lo que hemos sido ya durante 26 años. Se dice fácil, pero no muchas organizaciones cumplen de manera viva 26 años. Y ahí está la ANAR, y ahí vamos a seguir estando, y ahora seremos ANAR, pero también seremos colegio. Muchísimas gracias a todos, felicidades, un abrazo, y desde donde estemos, no olvidemos que somos diferentes, que somos nosotros los abogados que queremos realzar, que queremos que la ciudadanía confíe nuevamente en los abogados. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Bueno, compañeros, en el mes de noviembre vamos a tener nuestro congreso de la ANAR, y esperemos que en esa fecha ya estemos todos listos para tomar esta